Hola, ¿cómo estás? Hoy calculamos la derivada de la siguiente función. En esta ocasión tenemos la función f de x es igual a x4 menos 3x cúbica menos 6x cuadrada menos 3x más 2 y todo eso dividido entre x. Para calcular la derivada de esta función, primero vamos a reescribir toda la función de la siguiente manera. Como en la parte de abajo nada más tenemos un factor x, este factor se puede separar entre cada uno de los términos que hay en el numerador para que nos quede de la siguiente manera. x4 dividido entre x menos 3x3 dividido entre x menos 6x2 dividido entre x menos 3x dividido entre x más 2 dividido entre x. Y ahora vamos a aplicar una ley de los exponentes para simplificar estos cuatro términos. Esta ley nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos x elevada a un exponente dividida entre x elevada a un exponente, el resultado de esto es x y los exponentes se pueden restar. Al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo, en esta ocasión, n menos m. Los de abajo no tienen ningún exponente. Recuerda que todas las variables que no lleven ningún exponente, les podemos agregar un exponente 1. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Simplificamos. F de x es igual a x4 entre x1 nos da como resultado x y al exponente 4 le restamos 1, nos da como resultado 3. Enseguida nos queda el menos 3 y x3 entre x1 nos da como resultado x2. Para el siguiente término dejamos el menos 6 y x2 menos x1 nos queda como resultado x1. O si tenemos un exponente 1, recuerda que podemos omitirlo. Para el siguiente término pasa algo curioso. Nos queda el menos 3 y x1 entre x1, eso nos daría como resultado, x1 entre x1, nos da 1 menos 1, x0. Y recuerda que cualquier término que lleve un exponente 0, el resultado de eso es 1. Entonces, realmente estas dos, x1 entre x1, se hace 1. Y menos 3 por 1 sigue siendo menos 3. Entonces, nos queda de esta manera. Y para el último término vamos a aplicar otra ley de los exponentes. Esta también lleva un exponente 1 en la parte de abajo y lo que vamos a hacer es pasar esa variable hacia la parte del numerador con la siguiente ley de los exponentes. Esta ley nos dice que si nosotros tenemos algo dividido entre una variable con exponente n, esto se puede representar como ese algo multiplicado por la variable, únicamente que su exponente cambia de signo. Entonces, nos queda este 2 en la parte de arriba y este x1 pasa como x con exponente menos 1. Ahora, vamos a calcular la derivada de cada uno de estos términos. Para calcular la derivada del primer término, al final de cuentas, tenemos una variable que está elevada a un exponente. Para derivar eso, podemos apoyarnos en la siguiente fórmula. Esta fórmula nos dice que si tú quieres derivar una constante por una variable elevada a un exponente, únicamente tienes que multiplicar el exponente con la constante por la variable y al exponente restarle 1. En esta parte no tenemos constante,
Recuerda que cuando una variable no tiene ningún coeficiente, nosotros podemos agregarle un 1. Identificamos que la constante es 1, la variable es x y el exponente es 3. Entonces, para representar la derivada de la función f de x, representamos f' de x es igual a el exponente con la constante, en esta ocasión, 3 por 1, nos da como resultado 3, por la variable x, y al exponente 3 le restamos 1. Si a 3 le quitamos 1, nos da como resultado 2. Hacemos exactamente lo mismo o aplicamos exactamente la misma fórmula con el siguiente término. Esta es c, este es el exponente y la variable. Multiplicamos entonces estos dos. 2 por menos 3 nos da como resultado menos 6. Conservamos la variable x y al exponente 2 le restamos 1. Si a 2 le quitamos 1, nos queda como resultado 1. O dijimos que si la variable lleva un exponente 1, lo podemos omitir. Para derivar el siguiente término, aplicamos otra fórmula. Esta fórmula nos dice que si nosotros queremos derivar una constante por una variable, la derivada de eso es únicamente la constante, de tal manera que la constante es menos 6 y la variable es x. Entonces nos dice que la derivada únicamente va a ser la constante, en esta ocasión, menos 6. Para derivar el siguiente término, aplicamos otra fórmula. Este término, al final de cuentas, es una constante, y para derivar una constante, podemos aplicar la siguiente fórmula, que nos dice que si tú quieres derivar cualquier constante, el resultado de eso es 0. Entonces, todo esto menos la derivada de 3, que es una constante, 0. Y para derivar el último término, 2x con exponente menos 1, utilizamos otra vez esta fórmula. En esta ocasión c vale 2, la variable sigue siendo x y el exponente es menos 1. Multiplicamos entonces n por c, menos 1 por 2, nos da como resultado menos 2. Conservamos a la variable x y al exponente menos 1 le restamos 1. Y nosotros sabemos que menos 1 son números con el mismo signo, se suman y se conserva el mismo signo, de tal manera que nos queda menos 2. Y en la parte de abajo vamos a simplificar el resultado. Estos tres términos se quedan exactamente igual, ya no se pueden simplificar. 3x cuadrada menos 6x menos 6. Este término que tenemos aquí, el 0, podemos omitirlo, ya no lo ponemos. Y ahora, para simplificar este último término, existe una regla que nos dice que no podemos dejar en resultados exponentes negativos ni con fracción. Y como este está negativo, tenemos que transformarlo en positivo. ¿Cómo lo vamos a transformar? Con la misma ley que utilizamos en esta parte, solamente que de manera inversa. Ahora, si en la parte de arriba está con exponente negativo, va a pasar a ser una fracción con exponente positivo, para que nos quede como menos 2 dividido entre x cuadrada. Y esta es la derivada de la función f de x. F' de x es igual a 3x cuadrada menos 6x menos 6 menos 2 entre x cuadrada. Aquí está el procedimiento completo. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda con algún ejercicio en especial, únicamente déjalo en los comentarios. Espero haberte ayudado. Nos vemos la próxima. Suerte, cuídate y adiós.